pues nada, Valdecilla es un hospital efectivamente de referencia, tiene prácticamente 90 años de historia y yo siempre digo a la gente que nos viene a visitar que, a ver, ya con su primer gerente, que además era un neurocientífico, el primer gerente ya sentó las bases de lo que Valdecilla ha sido en los años subsiguientes, ¿no? Él decía una frase que a mí me impactó mucho cuando he leído pues algunos de sus discursos, que es que cualquier médico que trabajara en Valdecilla, además de hacer asistencia, tenía que hacer investigación y docencia, y si no, había que despedirlo. Entonces, una frase que hoy día a lo mejor despedirían a cualquier gerente si la dijera, pero yo creo que es una frase que marca muy bien lo que ha sido la trayectoria de Valdecilla, ¿eh? Valdecilla ha sido un hospital enorme desde el punto de vista científico, y para una comunidad relativamente pequeña como ha sido que llegamos aquí. No los he contado, pero alrededor de 50, más o menos, que tenemos aproximadamente entre 40, yo creo, y 50 jefes de sección o de servicio en este hospital. Yo creo que aproximadamente ese es el número de Valdecilla. Digamos, Valdecilla tiene 3 grandes áreas, ¿no? Digamos, el área quirúrgica, el área médica, de los médicos como yo, por ejemplo, que soy médico que nunca he operado, y luego el área que denominamos de servicios centrales, que son los servicios que dan apoyo a los cirujanos o a los médicos, ¿no? Por ejemplo, pues rayos, pues por ejemplo, pues laboratorio, neurofisiología, ese tipo de servicios ya un poco, que decimos, la UCI, más transversales, que sin los cuales el funcionamiento de los servicios médicos o quirúrgicos sería imposible. Yo como soy gerente, tengo que hacer como un padre, para mí todos los hijos son iguales, ¿no? Digamos, hay algunos departamentos que destacan, y eso es obvio, por su tamaño, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, pues hay servicios en cirugía relativamente pequeños, ¿no? Que aunque no vayan bien del todo, vamos a suponer, pues bueno, para la gestión del hospital pues no se nota demasiado, ¿no? Y hay otros que deben ir bien, porque si no es absolutamente imposible que el hospital dé los números. Por ejemplo, pues en cirugía el más voluminoso sin ninguna duda es traumatología, seguido del servicio de cirugía general y del aparato digestivo, que son con mucho los más numerosos, ¿no? Y en el área de medicina, pues digamos, el más potente en cuanto a número es el servicio de medicina interna, ¿no? Bueno, luego hay servicios, claro, depende, hay servicios que destacan porque tienen a ver, digamos una vocación científica desde hace muchísimos años, ¿no? Por ejemplo, yo pertenezco a un servicio, he estado muchos años aquí en el servicio de neurología, que es un servicio que siempre ha sido un servicio que ha ofrecido los mejores estándares en cuanto a investigación y en cuanto a publicaciones, ¿no? Dentro del área médica. Hay servicios ahora mismo dentro de ese área, por ejemplo, destacaría digestivo, que recientemente se ha llevado 2 premios de los BIC, ¿no? Porque es un servicio que ha apostado también muchísimo por la investigación. Hay otros, como por ejemplo infecciosas, hay varios destacables. Y luego hay servicios que destacan mucho por lo pionero que son en asistencia, o sea, que digamos son gente que a lo mejor está más volcada incluso a la atención pionera al paciente. Por ejemplo, un servicio que no es un servicio estrella en investigación, pero es un servicio del que yo estoy orgullosísimo en cuanto a cómo y cuánto trabajan, es el servicio de radiología. El servicio de radiología es un servicio que es, yo que trabajo en nuestros hospitales, es la envidia, por ejemplo, y es un orgullo trabajar en un hospital que tiene este servicio de rayos por todo lo que trabajan. Y lo mismo puedo decir de otros servicios quirúrgicos, que a lo mejor no destacan a nivel científico, pero también es verdad que es que los abruma la tarea diaria, pues eso pasa en el servicio, por ejemplo, de traumatología, servicios que trabajan muchísimo, como el servicio de masilofacial, que es un servicio que yo siempre digo que nunca aparecen por la gerencia, porque están todo el día trabajando, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos servicios, claro, son 50, yo pido disculpas porque nombraría a todos, pero bueno, esos me vienen a la memoria así a corto plazo. Y además trasplantes es un ejemplo estupendo de lo que hemos estado hablando, porque trasplantes es un servicio, es una atención que yo diría que es transversal. Quiero decir que cualquier trasplante que uno considere, el que sea, necesita en primer lugar un servicio médico que haga el diagnóstico. Quiero decir que si uno no tiene un buen diagnóstico, no hay nada que hacer.
Entonces, ¿qué es lo siguiente que necesita? Necesita un gran laboratorio, porque para trasplantar hay que tener un laboratorio muy potente. Lo mismo pasa con los servicios de rayos. Si no se puede hacer un trasplante, por ejemplo, pulmonar o hepático sin un servicio de rayos, que ya lo he comentado, extraordinario. Y luego además, claro, necesitas un servicio quirúrgico pues puntero, porque no se puede trasplantar en todos los sitios, y además, después de la cirugía, necesitamos que, por ejemplo, la UCI, donde van todos nuestros trasplantes, o el servicio de anestesia y reanimación, pues también estén a un alto nivel. O sea que realmente eso es lo que da idea de que no se puede destacar a un solo servicio, sino que o funcionamos todos bien o no tendríamos un buen servicio, o sea, buenos números en trasplantes. En trasplantes, pues prácticamente todos los años somos los segundos o los terceros del país, en número. Solo nos superan los grandes hospitales. Por ejemplo, este año pues Valle d'Hebron en Barcelona, pero Valle d'Hebron es un hospital que es 3 veces el tamaño de Valdecilla, y además, claro, el área de población que maneja ya el área de Barcelona pues es enorme, ¿no? O La Paz, a veces Puerta de Hierro, pero bueno, siempre nos colocamos en 2 o 3, en el segundo o el tercer lugar. Por ejemplo, en pulmón seguimos siendo el segundo hospital que más trasplanta de España, después del Valle d'Hebron, de Barcelona. Y este año, por ejemplo, yo estaba mirando las cifras esta última semana, hemos aumentado las cifras de trasplantes, a pesar de que el año pasado hicimos un récord. Este año hemos aumentado las cifras de trasplantes ya con respecto al año pasado, prácticamente en un 10-15% en casi todos los órganos. O sea que realmente trasplante es uno de nuestros orgullos y es un ejemplo del tono general de este hospital. Además, también quería decir que tenemos tantos trasplantes porque nos atrevemos con los trasplantes complejos que nadie quiere hacer. Por ejemplo, pues en todos los sitios, casi todos los sitios trasplanta el riñón, o muchos sitios. Pero los trasplantes de riñones muy complejos, con pacientes con determinadas alteraciones del laboratorio, pues que la gente no se atreve en otros sitios, pues los mandan a Valdecilla. Yo que sé, si hay que trasplantar un riñón en un paciente que es testigo de Jehová, pues también lo mandan a Valdecilla, porque tenemos protocolos para evitar la transfusión sanguínea. Me refiero que los trasplantes funcionan solo si todo el hospital funciona bien, y además somos conscientes de que tenemos que seguir apostando por este tipo de patologías muy punteras. Bueno, pues eso también otra. Yo no soy el súper especialista en trasplantes, hay que entrevistar al responsable del equipo, que es el doctor Miñambres, que lo cuenta fantásticamente. A ver, he dicho antes que en número de trasplantes estamos siempre en segundo o tercer puesto, pero es que en donantes estamos siempre en el primer lugar de España, año tras año. O sea que la comunidad que más donantes, en cuanto a porcentaje, que más gente da el sí, pues es Cantabria. Entonces, ¿cómo se cogen los donantes? Pues yo creo que Valdecilla está tan integrada en la sociedad de Cantabria, la gente confía en los médicos de Valdecilla, es muy difícil que aquí tengamos un no por respuesta cuando pedimos un órgano, y es fundamentalmente, bueno, los cántabros yo creo que somos solidarios, pero es que además nos fiamos mucho de los médicos de Valdecilla, tenemos esas 2 grandes ventajas, ¿no? Pero es que además Valdecilla ha sido pionera, y es ahora mismo pionera, no solamente en pedir órganos de los pacientes que ya están en muerte cerebral y que tenemos en la UCI pues unas horas, a veces un día o 2, para confirmar el diagnóstico, sino que aquí hemos sido pioneros en extraer órganos en pacientes pues que han tenido una parada cardiorrespiratoria ya en la calle. Eso, pues hace poco recuerdo que hemos tenido aquí una visita de los compañeros de Noruega, que es un país que siempre ponemos de ejemplo en todo, porque allí todavía no lo pueden hacer, no están preparados para ello. Aquí estamos preparados, y también tengo que decir que en Cantabria hemos sido pioneros porque hemos tenido siempre, Valdecilla, una relación muy estrecha con el estamento judicial que nos ha permitido tener los permisos para trasplantar a estos pacientes, ¿no?, que están, digamos, en muerte, que han sufrido una parada cardiorrespiratoria en la calle, que algunos de ellos, o bastantes, son recuperables. Eso nos ha permitido además seguir contando con muchos donantes en un momento que el tráfico, que era nuestro principal suministrador, afortunadamente, no afortunadamente nuestro principal suministrador, digo, que afortunadamente ha bajado muchísimo
la tasa de donantes que tenemos en cuanto a accidentes de tráfico. Hemos tenido que idear otros mecanismos, uno de ellos es los pacientes que, digamos, entre comillas, han fallecido en la calle, que antes pues no los podíamos trasplantar, y algunos otros pacientes que dentro del hospital antes no recogíamos como donantes y que ahora hemos visto que también son estupendamente válidos como donantes. O sea que hace muy poquito hemos puesto al nombre de nuestro nuevo salón de actos, ¿no? Al nuevo salón de actos el nombre del doctor Gómez Durán, porque ya el doctor Gómez Durán, cuando yo era residente en los años 80 y pocos, hizo el primer trasplante de corazón en Valdecilla y uno de los primeros de España. Entonces, bueno, pues es verdad que el departamento del corazón, en el que incluiría el servicio de cirugía cardiovascular, ¿no? Y el servicio de cardiología, pero también todas estas otras unidades, como por ejemplo la parte de rayos que hace cardiología, el laboratorio, etcétera, ha sido un departamento pionero en Valdecilla desde hace muchísimos años. Este hospital ha sido, en los años 80, era uno de los hospitales del mundo que más válvulas recambiaba, y además fue pionero en desarrollar la técnica de cómo recambiar las válvulas. O sea que, por poner un ejemplo, como digo, ha sido el segundo o tercer hospital de España que hizo un trasplante cardíaco. Es uno de los pocos que ahora mismo sigue haciendo trasplante cardíaco, con unos resultados magníficos. Somos de los hospitales que más recambios, ya con un catéter, somos capaces ahora de cambiar la válvula aórtica, y probablemente dentro de muy poco tiempo recambiaremos otras válvulas del corazón, con una operación que antes pues tenía un 10% más de mortalidad, relativas secuelas y un ingreso muy prolongado. Ahora te vas a casa prácticamente en el mismo día con la válvula nueva, con la válvula nueva. O sea, quiero decir que en esto hemos sido siempre muy pioneros, y ahora mismo espero que en muy corto espacio de tiempo vamos a ser capaces de empezar ya con nuestro programa de corazón artificial. Hay pacientes que se nos mueren antes de llegar al trasplante porque, curiosamente no digo, por desgracia, no tenemos no aquí, sino en todos los hospitales, tenemos más receptores candidatos a trasplantes desde el punto de vista del corazón que donantes que sean válidos del corazón. Estamos ideando, como digo, otras formas de obtener corazones, ya lo he comentado, pero hay pacientes que por la lista de espera que tenemos, que se nos mueren en este impasse, o que tenemos que tener con lo que llamamos dispositivos externos que aguantan unos meses hasta llegar al nuevo trasplante. Y lo que pretendemos ahora es pues ser también pioneros en esto y ser uno de los primeros centros en España que va a desarrollar un programa de corazón artificial que nos va a permitir que esos pacientes que al final van a ser trasplantados durante 1 año o 2 años, a veces mientras los acondicionemos para el trasplante, pues no fallezcan. El corazón se pone y es un dispositivo que hace las funciones del corazón y que lleva una batería externa, que al paciente le permite hacer una vida prácticamente normal, es como llevar una pila puesta, y que, hombre, a lo mejor si uno lo tuviera que llevar 40 años, pues sería un problema, pero pues a lo mejor llevarlo 6 meses, 1 año, hasta 2 años, pues, y si te salva la vida, pues es un paso adelante, porque ahora esos pacientes los tenemos que dejar aquí, en muchos sitios, en la mayoría de los sitios, ingresados en una UCI de cardiología, conectados durante a veces meses a un dispositivo externo. Hasta que aparezca un corazón. Exactamente, eso es. Y otra cosa que me llama la atención, ¿cómo que te cambian una válvula del corazón y en un día se te da el alta? Sí, eso es un procedimiento que se llama ahora el poner una TAVI, que se llama, y que efectivamente es un procedimiento por el cual, a través de un cateterismo, pues se puede recambiar pues en este momento la válvula aórtica. Y Valdecilla pone todas las semanas varias TAVIs de este tipo, y con excelentes resultados, que, como digo antes, pues había que hacer una operación con la cirugía con el tórax abierto, abriendo el corazón, recambiando la válvula, y ahora mismo se pone con un simple catéter.
A mí me sigue pareciendo imposible porque no soy cirujano y lo reconozco, pero juro que se ponen, o sea, y esto no lo inventa Valdecilla, o sea, que dice que juro que se ponen simplemente con un catéter la válvula aórtica. Hasta donde yo sé, cambiar la mitral ya está bastante avanzado. Obviamente siempre hay sitio, va a haber sitio para cirugías. Hay pacientes complicados, complejos, que no se les puede recambiar la aorta, pues por ejemplo porque tienen la válvula, porque tienen la aorta muy dilatada, entonces hay que cambiarle pues no solamente la válvula sino parte de la aorta. Como digo, algunas válvulas todavía técnicamente no es posible, pero bueno, en los próximos años esto se va a hacer todavía más de rutina. Parece ciencia ficción, incluso para los que trabajamos en el hospital, porque yo recuerdo aquellas operaciones donde pues un porcentaje bastante significativo, como digo, de los pacientes o fallecía o tenía secuelas, porque son operaciones muy complicadas. Valdecilla tiene, varias connotaciones. Yo destacaría varias connotaciones con respecto a nuestro servicio de oncología, ¿no? Valdecilla siempre ha tenido una vocación de estar a la última en tratamientos. Nunca jamás se ha negado aquí, por razones económicas, y no ha sido este gerente, tampoco los anteriores, en ningún tratamiento a ningún paciente oncológico que pudiera tener la opción de retrasar su enfermedad, enlentecerla o tal vez curarse. Esa ha sido otra de las filosofías de Valdecilla. Bien, pero es que además de esta, digamos, vocación de Valdecilla, aquí tenemos varias connotaciones que hacen a Valdecilla más atractivo en este tema. En primer lugar, tenemos lo que se conoce como una unidad de fase 1, que también es anterior a esta gerencia. No voy a hacer propaganda de lo que hemos hecho. ¿Qué significa esto? La unidad de fase 1 es que nos permite probar medicamentos cuando no están comercializados, sí, pero no solamente eso, sino en ocasiones la primera vez que se prueban en un paciente. Eso es lo que se llama la unidad de fase 1, que muy pocos hospitales tienen. Ahora mismo estamos tratando en Valdecilla, en este momento, a pacientes con tumores, con mutaciones descubiertas muy recientemente, que hay fármacos que prácticamente no se han usado en ningún paciente. Y estamos usándolo a la vez que los hospitales más punteros de Estados Unidos. O sea que eso lo pueden decir muy pocos hospitales de España, porque tenemos esta unidad. Y encima tenemos estos medicamentos gratis, porque nos los dan para ensayo clínico en nuestro instituto de investigación, que es el EDIVAL, en el cual nuestro servicio de oncología está muy implicado. Con lo cual, me refiero que esta vocación de tener lo último en tratamientos en Valdecilla lo tenemos sencillo. Podemos acceder a través del EDIVAL a fármacos novedosos y encima tenemos una unidad que permite administrarlo en unas condiciones de seguridad altísimas a pacientes, como digo, que a lo mejor tenemos que vigilar más, pero no hay ningún problema. Los podemos vigilar con personal especializado durante 24 horas al día si hace falta, y esos pacientes se benefician de tener lo último en tratamiento, a veces en casos absolutamente ya desesperados, que no habían respondido a todo lo que había en cualquier otro hospital. Pero es que además, como se puede entender fácil, eso nos trae mucho conocimiento al hospital, mucho conocimiento, y a la comunidad autónoma. Por ejemplo, eso requiere muchos controles, muchísimos controles del Ministerio, de los laboratorios, de la Unión Europea. Y esa gente que viene a controlar estos ensayos, pues usa el avión de Valdecilla, el avión que viene a Santander, porque tiene que venir a Valdecilla. Valdecilla no tiene aviones de momento. Y usa los hoteles de Santander, y usa los restaurantes de Santander, y además trae mucho conocimiento. Entonces yo creo que eso, el departamento de oncología, que además es un departamento que tengo que decir que es absolutamente leal al hospital, y eso es muy importante. No se pone aquí, no se deja de poner ninguna de medicación por el precio que tengan, pero tampoco se pone ninguna medicación porque sea cara. O sea, que en ese sentido tengo que dar las gracias a los compañeros porque están totalmente comprometidos. Y es verdad esto que digo, con el hospital y los pacientes de Cantabria. Yo creo que es humano y entendible, ¿no? También la gente
pues en España también se va a algún hospital privado incluso, porque bueno, pues lo tiene a lo mejor más fe que a los hospitales públicos. Lo que yo quiero decir, vamos a ver, mira, Valdecilla, una cosa que voy a entonar un poco el mea culpa. En Valdecilla uno puede tener quejas si tiene un proceso menor. Y con eso me peleo yo todos los días. Quiero decir que a mí me gustaría que la gente, pues yo soy neurólogo, que tuviera un dolor de cabeza, se viera al día siguiente. O que pues si fuera traumatólogo, pues que tuviera un juanete, pues que también le operaran al día siguiente. Si hay que operarle de una vasectomía, pues también. O la semana siguiente, vamos a decir el día siguiente. Y es cierto que para esos procesos menores, que sabemos que no ponen en jaque ni la vida del paciente ni la calidad de vida del paciente, porque realmente uno puede esperar un poco para hacerse una vasectomía o este tipo de cosas, un juanete, que lleva muchos años con ellos. Es cierto que no solamente en Valdecilla, sino en cualquier centro, y sobre todo en los grandes hospitales de la Seguridad Social o del Sistema Nacional de Salud que decimos ahora, ahí fallamos. Quiero decir que yo creo que tenemos que darnos cuenta que es la sociedad de Cantabria la que nos paga y que tenemos que atender de forma excelente también estos procesos menores. No es sencillo en un hospital con esta psicología donde muchos médicos lo que quieren es el caso, digamos, complejo, el caso que les, como dirían a los jóvenes, que les pone, ¿no?, desde el punto de vista científico, en eso es. Pero, a ver, lo que decía, si uno tiene un problema serio, a muy rico que sea, de verdad no va a estar atendido mejor que en Valdecilla o que los centros como Valdecilla, equiparables a Valdecilla, equiparables, que los hay, ya he comentado algunos, porque aquí disponemos de la última tecnología que muchas veces, a lo mejor los centros privados no la tienen, y disponemos además, como he dicho, por estos redes y contactos que tenemos, de acceso relativamente sencillo incluso a las innovaciones que no están en el mercado y que en una clínica a veces privada pues no lo pueden tener. O sea que realmente tiene poco sentido, salvo excepciones, vamos, que se podrían contar con los dedos de una mano, y que si las hay, nosotros también se lo decimos a los pacientes. Quiero decir que también se lo diríamos honradamente a los pacientes, si las hay, pero no tiene ningún sentido ir a estos centros y gastarse el dinero. Pero bueno, yo vuelvo a decir que lo entiendo porque es humano y cada uno, pues frente a una sentencia a veces de muerte, pues intenta hacer cualquier cosa. Vamos precisamente al tema de la tecnología. ¿Cómo está equipado el Hospital de Valdecilla? Pues sinceramente bien. Aquí tengo que, y no es peloteo, aquí tengo que dar las gracias al actual gobierno de Cantabria, que ha sido muy sensible a nuestros requerimientos de alta tecnología, porque realmente cuando nosotros tomamos posesión al inicio de la legislatura vimos que teníamos un nuevo hospital, que yo creo que, a ver, que es el que lo haya visitado se dará cuenta que es un hospital donde está absolutamente confortable. Todo es mejorable, pero yo creo que si uno da una vuelta por España y por el extranjero, pues el hospital no tiene mucho que envidiar a cualquier otro hospital, incluso puntero del mundo. O sea, digamos, tenía los edificios muy bien, pero es verdad que se había invertido mucho en edificio y tal vez también por la crisis de la anterior legislatura, poco en alta tecnología. Y como decía, es que Valdecilla no puede competir con otros hospitales de mucho mayor tamaño si no tenemos la última alta tecnología. Y como digo, la verdad es que el gobierno y la consejera han sido muy sensibles a estos requerimientos de Valdecilla, y tengo que decir que yo cuando doy vueltas por España, pues la mayoría de los gerentes nos tienen envidia, porque en esta legislatura es cierto que ha sido poco a poco y año a año, yo creo que ha sido una cosa razonable, como cualquiera haríamos en nuestra casa. Hemos conseguido ir renovando la alta tecnología de Valdecilla. Entonces, pues hemos renovado, por ejemplo, 2 resonancias magnéticas, una la hemos actualizado, tenemos una nueva prácticamente, otra la hemos comprado, estamos a punto de instalarla. Hemos renovado 5 salas de rayos, que parece una tontería, pero es un material carísimo. Pues hemos comprado un aparato que es, como dicen los jóvenes ahora, alucinante. Vamos a hacer la entrevista un poco más. Que es un aparato que se llama un SPECTAC, que es capaz de detectar tumores pequeñísimos, inyectando pues unas sustancias que hace el Departamento de Medicina Nuclear.
O sea, si uno ve las imágenes, cómo lo diagnosticamos hasta ahora o no diagnosticamos, cómo lo podemos diagnosticar ahora, es absolutamente increíble. Se ha invertido mucho dinero, porque cada uno de los aparatos vale más de 3 millones de euros en 2 aceleradores lineales, en el servicio de radioterapia y de medicina física, pero es que acabamos de comprar, a través de una donación de la Fundación Amancio Ortega, el segundo acelerador para radioterapia portátil. Estamos justo este mes, ya lo tenemos instalado, estamos pendientes de que nos den el permiso en el Consejo de Seguridad Nuclear, que son bastante pesados, quiero decir, se lo miran mucho, para empezar a utilizarlo, que vamos, para que la gente se entienda. Ahora a uno le operan de un tumor, le quitan todo lo que pueden y luego hay que radiar para asegurarse, pues después de la cirugía 3 o 4 semanas. Ahora vamos a ser capaces, en el mismo acto quirúrgico, de radiar al paciente, por ejemplo, con el abdomen abierto o la mama abierta, y solo una vez. No tiene que venir 3 o 4 semanas a radiarse, con todo lo que implica. Lo vamos a poder hacer mucho más, de forma mucho más perfecta, porque estamos viendo el tumor y sabemos dónde tenemos que radiar. No tenemos que atravesar la piel, como se hace en la radioterapia convencional, que siempre deja secuelas. La verdad es que en eso pues tenemos que dar las gracias a la Fundación Amancio Ortega, porque es cierto que Valdecilla siempre ha tenido una alta tecnología muy puntera, pero en gran medida ha sido por donaciones, en casi siempre provenientes pues de Caja Cantabria y fundamentalmente del Banco Santander, y estos últimos años por la crisis bancaria pues la hemos echado muchísimo de menos. Ahora vamos a renovar, para este año que viene, vamos a renovar el PET. El PET es el aparato más caro que existe en el hospital, porque ya lo donó don Emilio Botín, hace ya prácticamente 15 años. Es un aparato que cuesta prácticamente 3 millones de euros también, casi un poco más que los aceleradores lineales, y que es un aparato que se usa para muchas cosas, pero por ejemplo se usa para diagnosticar si un paciente tiene metástasis. Es el único aparato, bueno, el aparato más sensible que tenemos para estar seguros de si uno tiene o no metástasis. Eso es fundamental en los pacientes con cánceres. También para la inflamación, si tenemos inflamación de determinadas arterias, enfermedades que se llaman las vasculitis, que por ejemplo Valdecilla es pionera, y es uno de los hospitales que más publica en vasculitis de toda España, o el que más, y no estoy exagerando ahora mismo, por parte del servicio de reumatología, y en gran parte es porque tenemos de esta alta tecnología. También nos permite saber si un paciente va a tener un Alzheimer, incluso con años de antelación. Quiero decir que en alta tecnología, y somos solamente hay 2 hospitales que tengan esa posibilidad, que decía por ejemplo del Alzheimer. O sea que realmente en alta tecnología en Valdecilla no nos podemos quejar. Yo creo que tenemos pocas quejas. Siempre uno quiere más, pero también hay que reconocer que disponemos de una alta tecnología muy, muy competitiva. Y tenéis que cambiar lo que regaló Botín, como que recuerdo yo, vamos, sí. ¿Y qué se hace con ese aparato viejo? Bueno, ya no vale para nada, se descataloga y realmente no se puede reutilizar, porque no, o sea, no, los aparatos, a ver, hay aparatos que incluso la carcasa, para entendernos, sigue igual, pero hay que cambiar todo lo de dentro, fundamentalmente a nivel de software, y eso hay que hacerlo. Es como un ordenador que uno ya, cuando tiene 10 años en casa, si ahora más es el problema casi de la informática, pues aunque lo queramos reciclar, es que el teléfono móvil cada 3 o 4 años lo tenemos que cambiar, ¿no? Porque ya no nos funcionan las aplicaciones, pues los aparatos aquí, pues cada 8 o 10 años, quieras o no, lo tienes que cambiar. O sea que realmente no se puede reutilizar. No se puede tampoco donar a países, por ejemplo, en desarrollo, porque aquí lo hemos hecho. Y, por ejemplo, si hay un escáner que ya aquí no vamos a utilizar y lo donas a un hospital de África, el problema es que el día que se les estropea la pieza, y estos aparatos ya son muy viejos y hay que tener un mantenimiento muy caro, es que no tienen mantenimiento. Entonces nos ha pasado de que hemos donado cosas y que sabemos que han funcionado un mes, porque o no pueden mantener, porque no, económicamente no pueden, o porque no tienen un técnico que les vaya a arreglar el aparato, con lo cual no es fácil dar un segundo uso a estos aparatos. ¿Cuál es el sueño de Julio Postal? ¿Qué falta? ¿Hay algún...? Sí, bueno, pues en aparataje
Me gustaría tener muchas cosas, pero digo que estoy razonablemente satisfecho. Me gustaría tener una cosa que se llama un quirófano híbrido. ¿Qué es esto de un quirófano híbrido? Pues ahora mismo cada vez hacemos más cosas por vía endovascular, con un catéter, lo que comentaba antes. Y necesitaríamos, como hacemos muchas cosas ya a nivel con un catéter, ¿no? Y cada vez sé que vamos a hacer más. Podríamos hacer muchas más cosas y mejor todavía que lo hacemos ahora si tuviéramos un quirófano preparado especialmente para ello. Estos procedimientos los estamos haciendo en las salas de rayos, pero hay algunos de ellos que si tuviéramos un quirófano híbrido, pues los haríamos todavía en condiciones de seguridad todavía mejor. Me gustaría tener un quirófano híbrido, ya se lo voy a pedir este año a los Reyes, al gobierno y a la consejera, y a lo mejor, si yo no sobrevivo esta legislatura, no lo veo, pero me gustaría dejarlo, digamos, encaminado para el final de año. Me gustaría tener un segundo robot. Hemos tenido, Valdecilla tiene un robot Da Vinci, ¿no? Que bueno, también somos pioneros en formación de cómo operar con el robot Da Vinci en nuestro hospital virtual y en el hospital. Y el robot que tenemos, como fuimos de los primeros que lo compramos, también fue una donación del Banco Santander, de la Fundación Botín, pues me gustaría tener la última versión, porque ya lo que comentaba antes, el robot ha cambiado mucho ya, ¿no? Y aunque tenemos un robot, se nos ha quedado viejo, ¿eh? También es una máquina muy cara y claro, hay que buscar dinero, y es verdad que tenemos uno, o sea, no es que no tengamos, ¿no? Pero a mí me gustaría muchísimo disponer de otro robot. Eso en cuanto a tecnología. Pero me gustaría mucho, casi más que la alta tecnología, o tanto como la alta tecnología, que se desarrollara en el hospital bien, como Dios manda, la medicina, digamos, lo que llamamos ahora personalizada. Hay que decir que ahora mismo la alta tecnología en aparatos es fundamental, pero el conocimiento que tenemos ahora mismo de las enfermedades requiere en los hospitales que tengamos pues un conocimiento, valga la repetición, un conocimiento en forma de casi investigadores trabajando al lado de los clínicos, y es este conocimiento mayoritariamente genético, ¿no? Y eso no lo tenemos bien planificado o completamente planificado, no solo en Valdecilla, es un reto al que nos enfrentamos todos los grandes hospitales de este país. Ponía un ejemplo hace poco en unas declaraciones que hice, que lo puedo repetir, y es que pues hace 30 años había cáncer de pulmón. Hace 10 o 15 años lo mirábamos al microscopio y veíamos que había 3 o 4 tipos de cáncer de pulmón, ¿no? Y poníamos tratamientos a cada uno de los cánceres, pues un poco que veíamos que había pacientes que iban muy bien y otros pacientes que iban fatal con el mismo cáncer, el mismo tratamiento, y decíamos, ¿esto por qué será, no? Es que ahora mismo cualquiera de esos cánceres, ya de subtipos de cáncer de pulmón, sabemos que es secundario a tener determinadas mutaciones, que en el microscopio no se ven, pero en el laboratorio sí, y son mutaciones que son muy difíciles de estudiar, y tenemos que tener genetistas, tenemos que tener bioinformáticos, o sea, los hospitales necesitan nuevas categorías y poder contratar a gente no solamente basado por listas de antigüedad, porque necesitamos gente joven y que sepa estas técnicas. ¿Y por qué es importante esto? Porque sabemos que la respuesta al tratamiento depende de la mutación que tengas. Entonces necesitamos, eso es lo que se llama la medicina personalizada, hacer un tratamiento a la carta para cada paciente que tenga un tumor y muchas otras enfermedades basado en sus mutaciones en su mapa genético. Y esto es un cambio de mentalidad total, Si uno va a determinados hospitales muy punteros, verá que, por ejemplo, en oncología, pues ahora mismo la mitad del servicio son médicos, efectivamente, que ven a pacientes, ¿no? O cirujanos que los operan, pero la otra mitad del servicio son gente que están investigando continuamente estas mutaciones, y son los que están poniendo a disposición de los clínicos estas mutaciones para que acierten con el tratamiento adecuado, ¿no? Esto que es una auténtica revolución actualmente, es en lo que a mí me gustaría, si tuviera que apostar a algo, me gustaría mucho tener en el hospital. Y para eso, como digo, la administración tiene que ser
un poco más flexible. Yo no digo que el gerente contrate a dedo a los pacientes, a los médicos, no, pero, por ejemplo, un ejemplo que se va a entender muy fácil. Yo soy un médico que tengo mucha, no yo digo, pero imaginemos un médico que tenga mucha vocación investigadora en oncología. Se va a Estados Unidos 4 años y aprende, para que la gente que se entienda bien, la genética de todas estas enfermedades. Y eso existe ahora mismo. Muchos médicos españoles que están allí. Yo quiero fichar a uno de esos médicos y no puedo. No puedo, porque lo que cuenta en el baremo, yo o el gerente de La Paz, o el del Valle Brón, lo que cuenta en el baremo ahora mismo es la antigüedad que se tenga en el sistema. Entonces, claro, se da la paradoja de que no me podría traer ni un premio Nobel, aunque quisiera, porque como no tienes antigüedad en el sistema, entonces para determinadas plazas, insisto, no todas las plazas, es decir, no todo el mundo tiene que ser súper especialista, y todo el mundo tiene el derecho, cuando tiene una antigüedad, en el sistema público español, pues a reclamar sus derechos e intentar coger la plaza en un gran hospital como este. No me opongo a eso, pero hay determinadas plazas que si queremos ser punteros en la medicina de este siglo, tenemos que tener mecanismos que nos permitan seleccionar con criterios objetivos, ¿vale? Y de equidad, a los mejores. Y si no, pues Valdecilla pues dejará de ser lo que era. Yo tengo que hacer pedagogía, y tengo que pensar en lo que es mejor para los enfermos. Yo no tengo que pensar ni en lo que la política entiende o la administración entiende, ni en lo que también lo tengo que pensar, pero eso terciario, ni en lo que los trabajadores del hospital quieren, porque eso para mí es secundario, sino lo primero, cómo atender mejor a mis pacientes. Entonces, si todo lo basamos en los trabajadores del hospital, pues los trabajadores tendemos a ser, como en cualquier empresa, egoístas, y los políticos pues también, los políticos, como es natural, miran mucho el corto plazo y las elecciones, y yo lo que querría sería que este hospital, los pacientes tuvieran la mejor atención, y hoy día la mejor atención es la medicina personalizada, y para eso tenemos que cambiar estructuras del hospital, no solo aparatos. Sí, vale, yo sinceramente creo que, como además vuelvo a decir, yo trabajé en varios hospitales, es verdad que aquí hay mucho más calor humano, y sobre todo si uno tiene un proceso moderada o seriamente preocupante, la gente eso lo nota y además te lo viene a decir aquí continuamente al despacho. O sea, es verdad que eso también está en la camiseta, como digo yo, de Valdecilla, y me gustaría que en eso además mejoráramos año a año. Yo creo que así lo hemos estado haciendo, tenemos encuestas de satisfacción todos los años y así nos lo dicen la inmensa mayoría de los pacientes, ¿vale? No damos cursillos, porque en el sistema público de salud no se dan cursillos, pero yo siempre he dicho que esto es como si es que además es que todo es lo mismo. O sea, el hospital, ¿cómo se gestiona un hospital? Pues como una familia. Quiero decir que, ¿cuál es el secreto de Valdecilla? El ejemplo. Si tú ves que entras a hacer la residencia y estás aquí 4 o 5 años, y luego eres muchas veces adjunto joven, y ahora mismo los estudiantes que pasan con nosotros aquí un año entero, y ves que cómo se trata al paciente de una determinada manera, pues tú es que lo vas a aprender así, y es muy difícil que luego des una atención que sea de otra manera, ¿no? Yo creo que ese es el secreto de Valdecilla, como el que nos pasa a nosotros en una familia. Puede pasar y pasa, pero lo normal es que si en una familia uno le educan en unas formas, ¿no?, pues en general durante toda su vida pues siga esas normas. Yo creo que en la mayoría de los casos es así. Nos vamos ahora al paciente. ¿Quién desarrolla o elabora los protocolos de atención al paciente en el sentido de a qué hora se le da de comer, a qué hora se le da de cenar, a qué hora se le levanta? O sea, ese protocolo de funcionamiento, sí, imagino yo que existirá, ¿no? Sí, existe. Bueno, ahí hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Ahí tenemos que mejorar muchísimo. El protocolo pues está fijado, quiero decir, hay unas horas donde pues muchas veces nos suministran pues las comidas, que pues es verdad que tenemos que ascribirnos a esas horas, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el laboratorio, ¿no?, que te requiere que los tubos bajen pues a una determinada hora, y efectivamente decía que en este punto no solo Valdecilla, pero Valdecilla, que es lo que nos ocupa, debería mejorar
pero muchísimo, porque yo creo que aunque tengamos estos horarios tan, entre comillas, rígidos, sí se debería ser más flexible, y atender a cada paciente. Y decía que fundamentalmente, yo esto lo comento muchos días, en la gente mayor. La gente mayor son los grandes olvidados del hospital. Yo me tengo que pelear en el hospital para que no atiendan a los niños y les hagan todos los días, que estoy encantado, pues canciones o obras de teatro, o le regalen cuentos o tabletas, y la gente mayor pues son los grandes ahora mismo olvidados. Y creo que todos tendríamos que darnos cuenta que pequeños detalles como eso, que un paciente quiere levantarse pues un poco después, ¿no? O un poco antes, o a lo mejor no todos los días levantarse pues a determinada hora, ese tipo de cosas. En esto somos muy rígidos en los hospitales, efectivamente en esto deberíamos cambiar, yo me atrevería a decir, pero vamos, muy significativamente. Yo nunca he entendido, por ejemplo, y ese era un mantra que yo tenía hasta que he sido gerente, por qué a nuestros pacientes se los sacaba sangre pues antes de las 8 de la mañana, no lo entendí nunca, o se les tomaba la tensión. Hay motivos asistenciales para ello, pues por ejemplo, a ver, muchas veces el personal de enfermería de la noche es un rato que lo puede hacer perfectamente y cuando llegan las de por la mañana tienen que hacer tantas cosas que no les daría tiempo, pero bueno, pero siempre se puede individualizar pacientes que a los cuales pues no hay que someterles a esta agresión, porque a veces es una auténtica agresión que hace que cuando les demos el alta, sí, les hemos curado, les hemos hecho una operación maravillosa, pero vayan bastante tocados en este sentido. O sea que sí, el hospital sigue siendo agresivo, fundamentalmente, vuelvo a repetir, para los pacientes mayores hospitalizados. Por eso, otro plan que estamos insistiendo mucho ahora es intentar tener al paciente mayor ingresado cuanto menos mejor. Aquí tenemos un servicio que no lo he comentado y aprovecho para decirlo ahora, que es también la envidia de gran parte del país, que es el servicio de hospitalización domiciliaria, que nos permite dar a la gente mayor, en muchos casos, el alta precoz y que los médicos y las enfermeras sigan atendiéndole su domicilio con la misma seguridad que están atendidos aquí en planta, y que la gente que lo prueba ya no quiere estar ingresado en Valdecilla, ¿no? Porque no es igual estar en tu casa, que haces tu horario y tienes tu butaca y tienes tu pijama y tienes tu jersey, a estar ingresado en el hospital, que efectivamente sigue siendo un medio agresivo. En eso efectivamente nos tenemos que poner mucho las pilas y tenemos que pensar en el enfermo lo primero. Lo decimos todos los días, que el enfermo es el centro de nuestra actividad, y muchos días, y me incluyo, no lo cumplimos. Bueno, y para terminar un poco, una referencia a los últimos premios obtenidos. Sí. 20 nominaciones, sí, y 5 premios a nivel nacional, ¿no? Sí, bueno, quiero decir que los premios, además los premios Vic son los más prestigiosos en este momento de la sanidad española, y es así, no es que lo diga yo. Hay otros premios, pero, por ejemplo, o están basados en encuestas que nadie conoce el universo, y lo digo honestamente, o hoy han salido unos premios, los acabo de leer, por los que hay que pagar. Y Valdecilla no está en esos premios, lo puede mirar la gente, porque nos hemos presentado, porque a mí no me parece ético tener que pagar para presentarme a un premio. O sea, que decir que... Entonces, bueno, pues en estos premios no se paga, y encima están basados en un cuestionario que es, yo creo que objetivo, pero desde luego es tremendamente detallista, que a veces los servicios no se quieren presentar porque les lleva varios días de trabajo el rellenarlo, y encima lo chequean, y encima pues se presentan más de 800 candidaturas, más de 40 en cada premio, o sea que ya el mero hecho de quedar finalista, que quedan los 2, 3, 4 hospitales mejores finalistas, pues es un auténtico éxito. Hemos tenido 5 premios finales, 5 premios gordos, que a mí me gusta decir, y estoy muy orgulloso de ello, pero estoy mucho más orgulloso de en 39 categorías haber tenido 20 finalistas. Nos presentamos en 24 y obtuvimos 20 finalistas. ¿Por qué estoy orgulloso? Porque eso da idea, enlazando un poco con lo que hemos comentado ya en la entrevista, de que necesariamente el tono general del hospital tiene que estar bien, porque es imposible, no muy difícil, imposible,
que un servicio funcione bien si los laboratorios, rayos, neurofisiología, un montón, hasta el último limpiadora que decía el otro día, o sea, si el engranaje del hospital no funciona bien, ningún servicio le van a dar el premio, o sea, eso está clarísimo. O sea, que yo creo que el hecho de que nos hayan puesto tantas veces finalistas, y además ha sido reiterado en el tiempo, los Vic se han dado este año en Santander porque Valdecilla ha sido los últimos 4 o 5 años el que más finalistas ha tenido de toda la sanidad española. Entonces, bueno, hombre, es muy difícil que todos los años te den si no tienes motivos para ello, ¿no? Creo. Bueno, pues yo por mí, si quiere mandar un mensaje. Ya no, es que yo siempre digo que por Valdecilla vamos a pasar todos. O sea, Valdecilla lo tenemos que cuidar, queramos o no, porque hasta el que algunos me dicen, no, pues tú vas a pasar, vamos a pasar todos, y si no vas a pasar, vamos a pasar todos dentro de poco, Dios quiera que no, como pacientes vamos a tener un familiar o un amigo, ¿no? Entonces, a Valdecilla lo tenemos que cuidar todos y lo tenemos que seguir exigiendo todos. Valdecilla, a pesar de los previos, no se puede dormir en los laureles, eso lo tenemos que tener todos clarísimo.